Ok, ya vimos todas estas herramientas que tenemos aquí, desde cómo obtener datos externos de diferentes formas. Vimos ordenar, filtro avanzado, validación de datos. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí, bueno, texto de columna pues es pasar un archivo, el solo texto ya lo vimos, pasarlo o convertirlo en columnas para pasarlo aquí a Excel, ¿no? Vamos a subdividirlo. Vamos a ver esta herramienta, bueno, validación ya está. Vamos a ver esta herramienta que tenemos aquí, que es la consolidación. ¿Sí? Esta de aquí. Vamos a ver ahorita cómo trabajar con esa herramienta que es consolidar. Lo que nos va, o para lo que nos va a ayudar esa herramienta es, pues como dice la palabra, consolidar varias tablas o varios libros, los elementos en un solo, vamos a decir que informe o reporte. Nos va a tomar entonces los datos de diferentes tablas para mostrarnos la información, vamos a decir que más sintetizada, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esta herramienta? Bueno, para empezar pues necesitamos un archivo que yo ya lo tengo aquí. ¿Ok? Ese archivo cuenta con diferentes libros que están etiquetados aquí, como pueden ver, como bodega 1, ¿sí? Bodega 2, bodega 3, y bueno, tenemos una que se llama resumen general, otra que se llama ventas y resumen de ventas. Bueno, en donde dice resumen, pues son páginas que vamos a tener en blanco, tanto el resumen general como el resumen de ventas. Ya con el Excel. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a consolidar la información. Vamos a trabajar primero con estas tablas de bodegas que dicen aquí, bodega 1, bodega 2 y bodega 3. ¿Okay? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a consolidar, si pueden ver en cada libro, en el caso de bodega 1, tengo los mismos elementos. Tengo unos artículos que son mouse, USB, teclado, cable, con sus diferentes existencias, las entradas y salidas que pueden ser, ¿no? Entradas a almacén y salidas de almacén. Lo mismo en bodega 2, tengo los mismos artículos, ¿sí? Con sus existencias, entradas y salidas. Y igual en el libro bodega 3, mismos artículos. Entonces lo que voy a hacer es voy a generar un resumen o un reporte de esas tres bodegas con dichos artículos. Entonces para eso vamos a utilizar nosotros la herramienta de consolidar que tenemos aquí. Bien, vamos a irnos aquí a resumen, que es una hoja en blanco. Aquí es donde vamos a presentar nuestro resumen o informe consolidado de los artículos de estas tres bodegas. Desde aquí igual estamos manejando bases de datos aquí representadas en libros o con estos artículos, pero podemos consolidar, ¿no? Al final de cuentas estamos manejando información, la vamos ahorita a resumir. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a irnos aquí a la herramienta de consolidar. Vamos a dar clic. Bueno. Ok, entonces al pulsar nosotros aquí en la herramienta de consolidar, ¿sí? Nos abre esta ventana emergente en la cual, bueno, nos dice o nos indica una función. Tiene diferentes funciones, como podemos ver aquí, hay una lista de funciones que podemos utilizar. Algunas son aritméticas, algunas son estadísticas, como estas de aquí, pero la mayoría son aritméticas, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que nos genere un reporte de cuántos artículos por bodega tenemos. Entonces vamos a utilizar esta primera función, o la función suma, ¿sí? Ya que me va a sumar cada artículo de cada bodega y me lo va a entregar resumido aquí. Bueno, entonces aquí primero indicamos qué es lo que queremos. En este caso quiero que me sume y que me entregue el reporte de esos artículos. El segundo campo que tenemos aquí, el campo referencia, pues lo que nos va a pedir
es de dónde vamos a tomar la información. En este caso la información pues la vamos a tomar de los diferentes libros, ¿no? O sea, en este caso la referencia nos va a llevar, o vamos nosotros a indicar a qué seleccionar, y nos vamos a ir a tomar todos los artículos o toda la base de datos que exista en el libro Bodega 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces le vamos a dar clic aquí en la referencia y le debemos indicar, ¿no?, de dónde vamos a tomar los datos. Entonces nos vamos a ir a Bodega 1, consolidar. Bueno, ya vimos que la función va a ser suma. Vamos a buscar las referencias nuevamente. Vamos a la bodega, la primera bodega, agregamos, buscamos el segundo dato, el segundo libro en este caso, que es Bodega 2, lo seleccionamos, lo agregamos y nos vamos a la última, que es Bodega 3. Ok, y lo agrego también. Le vamos a dar fila y columna, y ahora sí, bueno, nos los tiene que entregar aquí en esta área que se llama resumen general, la consolidación de estos 3 libros, ¿no? Le vamos a dar aceptar. Ok, ahora sí, algún errorcillo ahí en Excel no sé si porque tenía varios archivos abiertos, pero bueno. Entonces aquí ya podemos ver que en esta hoja llamada resumen general, pues ya me está entregando los resultados consolidados, en este caso de estas 3 bodegas. Vamos a verificar, bueno, lo vamos a poner en forma de tabla, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí el primer artículo. Ok, vamos a ver el artículo mouse, por ejemplo. Dice que tengo en existencia 300. Vamos a ver, este valor tiene que ser la suma de lo que tengo en estas 3 bodegas, en la bodega 1, en la bodega 2 y en la bodega 3. Vamos a ver. Pasamos a bodega 1. Bueno, por ejemplo, aquí en la bodega 1 podemos ver que tengo 100. Sí, el valor que la existencia de esa bodega es de 100 unidades de este artículo llamado mouse USB. Aquí tenemos 100 unidades en bodega 1, tenemos 100 unidades en la bodega 2 también, y tenemos 100 unidades en la bodega 3, por lo tanto es correcto. Entonces aquí en el resumen general de estos artículos tenemos que para este artículo tengo 300 unidades. Las entradas pues también aquí tendrían que cuadrarme. En esta bodega tengo 29 de entradas, ¿sí? En esta tengo 4 entradas y tengo 2, que en resumen nos da 35 unidades de entrada. Entonces aquí en esta tabla que acabamos de generar, lo que me hace esta herramienta de consolidar es que me va a hacer un resumen, o me va a dar un resumen, va a tomar información de diferentes libros o diferentes bases de datos para entregarme un reporte o un informe un poquito más detallado, vamos a decir, en este caso de todos los artículos que tengo en los diferentes libros, ¿no? Entonces esa es la función para la cual está diseñada esta herramienta, consolidar. Bueno, vamos a hacer lo mismo para estos otros libros que tenemos aquí, que se llaman ventas. Bueno, aquí tengo unas tablas, ¿sí?, en donde tengo una lista de vendedores. Tenemos estos vendedores y tenemos la cantidad de artículos que se vendieron y el total de ventas de cada vendedor. Tengo un libro, una tabla con 9 vendedores, y aquí tengo, parece que son los mismos vendedores, ¿sí? Ok, pues supongamos que son diferentes meses, ¿no? Con las ventas de estos vendedores en un mes, y estas son
correspondientes a otro mes o periodo, vamos a decir. Entonces aquí tengo las ventas de estas personas, de los vendedores, tanto en artículos como en ventas. Lo que yo quiero saber, o lo que vamos a hacer, es consolidar estos dos libros para entregar un resumen. Vamos a entregar un resumen de estos vendedores, cuánto han vendido y qué cantidades han vendido en total. Bueno, nuevamente nos vamos a ir a la herramienta de consolidar, ¿sí? Vamos a dar clic aquí. Igual, la función o lo que quiero trabajar es la suma, por lo tanto entonces vamos a dejarla igual, ¿no? Recordemos que tenemos diferentes funciones, pero en este caso vamos a utilizar solamente suma. Ok, vamos nuevamente a las referencias. Entonces las referencias es de donde nosotros vamos a tomar los datos. Entonces aquí los vamos a tomar de el libro ventas y seleccionamos toda la información, toda la tabla, ¿sí? Y aquí pues le vamos a dar a agregar, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahora me voy al libro venta 2 y le vamos a dar a agregar. Pues ya tengo ahí los dos libros, venta 1 y venta 2, así están representados. Vamos a darle los rótulos para que me aparezcan rotulada la información, tanto de los artículos, las cantidades y los precios, y le vamos a dar aquí en aceptar. Vale, y de esa manera ya me entrega la información consolidada de las dos tablas anteriores o de los dos libros que acabamos de ver. Ok, igual la información pues tiene que, vamos a verificar simplemente si nos cuadra. Aquí tenemos por ejemplo que el primer vendedor, llamado Ana, ¿sí? en el libro llamado ventas 1, vamos a decir que ventas de enero, ¿sí? Vendió 6, y en el siguiente libro ventas 2 o de febrero vamos a decir que vendió 10, ¿no? Entonces vendió 6 y 10, entonces tendría que tener aquí 16, correcto. Ese es la cantidad de artículos vendidos, me aparece de manera correcta. Lógicamente también las ventas en este caso se suman, que serían 91 pesos, y 51 pesos pues me daría 142 pesos, ¿no? Entonces aquí, como podemos ver, esta herramienta para lo que nos sirve es para entregar resúmenes, vamos a decir, o informes de varias tablas. Entonces cuando manejamos diferentes archivos o muchos libros, podemos nosotros consolidar la información y entregarla de manera resumida para que sea un poquito más claro, ¿no? Nos pueden pedir por un X periodo de tiempo, y de esa manera nosotros con esta herramienta podemos consolidar las diferentes tablas. Si solamente fuera un libro, pues no habría necesidad. Ahí lo que hubiéramos hecho pues es utilizar un filtro avanzado simplemente, ¿sí? Si solamente fuera un libro, ya lo vimos con un ejemplo anterior de una lista de datos donde teníamos por categorías, por país de origen, por precio, por fecha. Entonces ahí también sacábamos resumen, por ejemplo, de un X país, digamos por ejemplo de Estados Unidos o de España, y me entregaba ahí un resumen de esa tabla en específico, ¿no? Con criterios que nosotros le indicábamos, pero es cuando es una sola tabla. Entonces cuando es una sola tabla, con esta herramienta es suficiente con un filtro avanzado. Pero ahorita estamos viendo un archivo donde tenemos diferentes libros, o incluso pueden ser diferentes archivos, y para eso pues un filtro avanzado pues no nos serviría, ya que ese solamente analiza un solo libro. Entonces cuando yo tengo que analizar más de un libro o más de un archivo, vamos a utilizar esta herramienta que se llama consolidar, que lo que va a hacer es que me va a permitir introducir los datos o referencias, ya sean de diferentes libros dentro del mismo archivo, o puede ser también de diferentes archivos, ¿no? Ya solamente nosotros le indicamos y él nos va a entregar en este caso el resumen o la consolidación de la información que nosotros le solicitamos. ¿Ok?
Ok, bueno, continuamos entonces con la lista de herramientas. Si se fijan, hemos estado trabajando, creo que ya tres con esta. Es todas estas herramientas que tenemos aquí en la parte superior. Empezamos con de izquierda a derecha. Hemos ido viendo las diferentes herramientas. La clase pasada fue validación, ahorita vamos a consolidación. Esta herramienta está bastante interesante. Si nos da tiempo la vamos a ver. No es así muy exclusiva de base de datos, pero sí nos va a permitir tomar referencias o validar una información. Sí está interesante, pero ahorita de momento vamos a pasar, sí la vamos a ver, pero vamos a pasar ahorita a esta herramienta que se llama agrupar, ¿sí? Vamos a ver para qué nos sirve la herramienta agrupar. Vamos a ver Ok, bueno, tenemos aquí esta tablita en la cual pues tenemos 3 años, 2018, 2019 y 2020. Tenemos una columna donde tenemos algunos alumnos y notas con promedio, un número de faltas también y algunos seminarios. Es una pequeña lista de unos alumnos, ¿no? Con la información referente a notas, promedios, faltas, seminarios, ¿no? De 3 años, 2018, 2019 y 2020. Bueno, vamos a trabajar ahorita con la herramienta agrupar. Vamos a ver para qué nos sirve. Es bastante simple. Vamos a dividir por años en este caso para que se vea un poquito más claro el ejercicio. Vamos a cambiarle el color. Bueno, así vamos a ver. Ok, bueno, ahí ya tenemos un poquito diferenciado el archivo por colores. Más claro. Muy bien, lo que vamos a hacer, vamos a aprender a cómo agrupar dentro de la pestaña datos, ¿sí? Agrupar una cierta información, una cierta tabla de elementos. En este caso, en esta tabla que tenemos 3 años con todas estas informaciones de una lista de alumnos. Ok, vamos a ver. Vamos a irnos a agrupar, ¿sí? Y aquí nos indica, por ejemplo, cómo quiere que nos agrupe estos elementos. En este caso tenemos dos opciones, nos los puede agrupar por filas o nos los puede agrupar por columnas. Vamos a pedir que nos los agrupe por año, en este caso. Entonces en este caso la información de años está dada en columnas, entonces voy a seleccionar aquí la opción de columnas y le vamos a dar en aceptar. ¿Okay? No indique nuevamente. Vamos aquí a agrupar columnas. A ver, seleccionar todo. Ya no lo dejo aquí. Ok, bueno, como podemos ver aquí me agrupó todos los años en no solo. Y si luego doy clic aquí, bueno, me oculta la información. Entonces aquí solamente, como pueden ver, nos aparece un pequeño símbolo de más, donde lo que va a hacer es que me va a ocultar simplemente la información. Vamos a seccionarlo. Esta no es la manera más óptima de manejar esta información. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a seccionar por años. Voy a darle desagrupar. Automáticamente lo que hice con agrupar, pues con esta herramienta la voy a eliminar. ¿Sí? Bueno, entonces ya borré lo que hice. Ok, vamos ahora a seleccionar por años. Entonces vamos a seleccionar, en este caso 2018, le vamos a dar a agrupar.
columnas. Vamos a darle filas así. Ok, si lo que quiero es que me quede de manera horizontal, ¿no? Entonces aquí vamos a dejarlo así. Pues ya seleccioné, se fijan en el rango del año de 2018, pues ya me marcó aquí esta línea que pueden ver aquí. Lo que me está haciendo es que me agrupó todas estas celdas o este rango de celdas con esta herramienta. Lo que podemos hacer es que si le doy menos, pues me va simplemente a ocultar todos los del 2018 y solamente me va a dejar 2019 y 2020 que no los he agrupado. Vamos a agrupar todos. En este caso vamos a considerar otra vez 2019, le vamos a dar a agrupar, ¿sí? Ahí está, para que quede seccionado. Seleccionamos nuevamente aquí, le damos a agrupar. O sea, que se agrupa para bueno, como pueden ver aquí en la parte izquierda, ¿sí?, de la pantalla, nos aparecen estas tres líneas, estas tres divisiones, vamos a decir, ¿sí?, en las cuales agrupé en este caso yo las celdas. Esa es una manera de, cuando tenemos, bueno, esta tabla pues es de chiste, es muy pequeña, tiene poquita información. Entonces, igual no había tanta necesidad de agrupar, pero bueno, es una forma de que se entienda un poquito más claro cómo se utiliza esta herramienta. Pero cuando utilizamos bases de datos muy grandes o archivos con mucha información, es para cuando esto va a tomar más relevancia o más importancia, ¿sí? Ahorita pues son muy pocos datos, pero con estos poquitos de datos podemos darnos cuenta cómo nos va agrupando la información. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, nos vamos a tomar. Entonces aquí si yo le doy clic aquí, lo que va a hacer es que me va a ocultar la información, ¿sí? Y si le damos clic, vamos a darle un poquito más para que se vea, aquí está ahora sí el simbolito de más. Entonces ese simbolito de más lo que me va a indicar, como pueden ver en todos aparece, lo vamos a marcar, ¿sí? Hay un símbolo de más en cada grupo, vamos a decir, y al darle clic ahí pues me va a mostrar la información de cada año en este caso, porque así fue como nosotros la organizamos la información, ¿sí? Entonces vamos a darle, si le doy clic aquí, pues me muestra toda la información del año 2018. Cerramos. Si le damos aquí, nos muestra toda la información del 2019. Y si le damos aquí, pues me muestra toda la información del 2020. Entonces aquí esta herramienta para lo único que nos sirve es para agrupar elementos, ¿sí? Para manejar cuando tenemos mucha información o una base de datos demasiado grande, pues me va a servir para agruparlos, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a quitar esto. Vamos a borrar el esquema y ya nos quita todas las agrupaciones, ¿no?, que nosotros le habíamos asignado. Entonces aquí con desagrupar, o definitivamente si quiero borrar todo, borrar esquema, y me va a quitar todas las agrupaciones que creamos o alguna agrupación en específico que yo quiera quitar. Entonces para eso nos sirven estas dos herramientas. Viendo la siguiente herramienta de este curso de base de datos en Excel, que es la herramienta subtotal. Vamos a ver para qué nos sirve esa herramienta. Aquí la tenemos, trabajando con estos datos o esta base de datos que tenemos aquí. En este caso es un archivo que ya hemos manejado, en el cual tenemos 5 columnas: sección, nombre de artículo, fecha, país de origen y precio con sus correspondientes registros.
sigue siendo una base pequeña, ¿sí? De 38 registros, a diferencia, bueno, que podemos utilizar bases muy grandes como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, con este ejemplo vamos o nos va a servir para entender un poquito más cómo se utiliza la función subtotal. Bueno, pues como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es que me va a entregar subtotales dependiendo algún criterio o categoría que yo le indique, ¿sí? de algún libro, tabla o base de datos, ¿no? Bueno, vamos a ver, iniciamos entonces. Lo que vamos a hacer, pues vamos a posicionarnos en cualquier celda de nuestros datos, esta pequeña base de datos de 8 registros, ¿sí? Y nos vamos a subtotal. De yo estar fuera de cualquier dato, si me marca, mira, lo vamos a hacer para que vean, si yo me posiciono fuera de cualquiera de los registros que tenemos aquí en la base de datos y le doy subtotal, me marca un error, o sea, me dice que no hay información, que no se puede complementar el comando dado que no hay un rango de valores, ¿no? Está en blanco, entonces tengo que posicionarme en cualquier valor, no importa, ¿sí? Pero debe haber datos en esa celda que me posiciono. Después de eso le vamos a dar aquí en subtotal. Bien, vamos a analizar aquí la información que me está apareciendo. Bueno, tenemos aquí el primer valor, que es sección. Como podemos ver aquí en sección, tenemos nosotros bueno, aquí lo que aparecen son las diferentes columnas o los diferentes rótulos dentro de las columnas. Dice aquí que ese primer campo, para cada cambio en, bueno, vamos a seleccionar dónde se va dónde se va a generar ese cambio. En este caso, pues nosotros podemos tomar cualquiera de los elementos que tenemos aquí en las columnas. Pudo ser precio, pudo ser país de origen, pudo ser fecha, nombre del artículo o sección, ¿sí? Cualquiera de ellas está correcta. Pues nosotros aquí vamos a seleccionar, ¿no? Si lo queremos, si queremos que ese subtotal me lo entregue por sección, que no sé. Entonces ya indicados los parámetros, en este caso que el cambio se va a generar por medio de la sección, o sea, los va a organizar, van a estar organizados o agrupados por medio de la columna sección, ¿sí? Va a ser una suma, ¿sí? Por medio de la columna precio. Entonces va la función que va a ser una suma tomando la columna precio. Entonces la columna sección y la columna precio son las que va a considerar esta función, ¿sí? Estas columnas para hacer el cálculo, ¿sí? Va a tomar la columna sección y va a tomar la columna precio. Con esas dos columnas va a ser una operación de suma, ¿sí? Bien, pues ya que tenemos indicados los parámetros, simplemente les vamos a dar a aceptar. Y ok, bueno, como podemos ver, ¿qué es lo que hizo la función subtotal? Efectivamente, tomó la sección de cerámica, ¿sí? Con todos los artículos de dicha sección. La fecha y el país pues no me preocupan en este momento, y lo que hizo pues fue realizar una suma de todos esos artículos que tenemos aquí, ¿sí? Y me entregó pues un subtotal. La suma de todos esos artículos que tenemos pues me entrega el subtotal, ¿no? Podemos ver exactamente lo mismo aquí, ¿sí? Tenemos subtotales, entonces en estos dos valores, y en los consiguientes también tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, como pueden ver, me creó subtotales para todas las secciones, ¿sí? Entonces todas las secciones tienen ahora un subtotal de artículos. Y además también, este es el subtotal de juguetería. Como pueden ver también, además de eso, lo que hizo fue entregarme un total general, ¿sí?
Aquí fue la suma de todos los subtotales y me entrega un total general de toda la tabla, de toda la información que tenemos ahí, ¿no? Entonces básicamente esa es la función de la herramienta subtotal, o la función subtotal. Me va a entregar subtotales indicándole yo, ¿sí? Lo vemos aquí, por medio de los parámetros que se le indiquen, ¿sí? En este caso indicado por sección, me va a entregar subtotales agrupándolos por sección, va a sumar todos los valores que encuentre en la columna precio, y de esa manera es como me va a entregar los subtotales, como podemos ver ahí en cada caso. ¿Ok? Podemos también, al igual que en la función agrupar, nosotros ocultar, ¿no? Por ejemplo, ahí oculté todos los de cerámica, solamente quedó el total. Ahí oculté todos los de confección, ¿sí? Todos los de deporte, y solamente me quedé con los de juguetería, pero igual lo puedo también ocultar. Entonces, además, la opción subtotal de hacerme dicho cálculo con los valores de cada sección correspondiente, también me los agrupa, o está, vamos a decir que incorporada dentro de subtotal la función agrupar. ¿Ok? Entonces aquí, como pueden ver en el signo más, pues si yo lo pincho ahí sobre más, pues me estaría mostrando la información de todos los artículos. Pues bueno, este fue un ejemplo de cómo se utiliza la función subtotal. Esta herramienta nos va a servir, vamos a hacer un tipo de simulador para la compra de una vivienda. Entonces vamos a tomar aquí estos campos, uno llamado capital, otro le vamos a llamar interés y otro le vamos a llamar cuota, ¿no? Y pago o cuota mensual. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero comprar una casa que vale 500,000 pesos, ¿sí? Vamos a decir que una tasa de interés de 8.5 y vamos a decir que se paga una cuota de 4,500. Perdón. Entonces vamos a decir cuotas, vamos a decir plazo mejor, para que se entienda más claro. Okay, en este caso el plazo pues son los pagos, ¿no? Son mensuales. En este caso vamos a decir que una cuota de, vamos a multiplicarlo por 4 años, no, por 20 años, una cuota más o menos a ver, serían 12 por 20, 240 pagos, más real, ¿no? Entonces aquí tengo una casa que me cuesta 500,000 pesos a una tasa de 8.5 en un plazo de 20 años. ¿Sí? O sea, 240 pagos mensuales serían equivalentes a 20 años. Bien, entonces con esa información vamos a agregar aquí otra función. Vamos a introducir la función pago, que nos va a ayudar para crear este simulador. Entonces la función pago es una función de tipo financiera, así la maneja Excel, una función financiera, y se utiliza para calcular la cantidad de pago de un préstamo basado en un tipo de interés, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es incorporar esta función. La podemos poner así, o podemos directamente irnos aquí. Si nos vamos aquí, esta es podemos también aquí sacar las funciones, ¿sí? Nos va a guiar al tipo de función que vamos a utilizar. Aquí en la parte inferior, como pueden ver, tenemos las diferentes tipos de funciones, que aquí está. Dice las últimas que utilicé, ¿no? Suma, pago, seno. Entonces aquí la que me interesa es esta, pago, ¿no? La seleccionamos y le vamos a dar en aceptar. Bueno, aquí nos va a pedir 5 argumentos.
Como pueden ver aquí, de esos 5 argumentos, solamente los 3 primeros son obligatorios: tasa, número de pagos y la cuota que quiero pagar. Esos tres datos son obligatorios, los otros dos no, pero para estos 3 primeros sí son obligatorios. ¿Sí? Bien, pues tasa, pues es la tasa de interés, ¿no?, que estamos manejando, que para este ejemplo la tasa que estamos dando pues es esta de 8.5, ¿no? Simplemente vamos a seleccionar la celda y listo, ya tendríamos la tasa. El número de pagos, ¿sí?, o la cuota en este caso sería mi plazo, ¿no? Entonces el plazo en este caso pues son de 240 pagos, o sea, es un plazo de 20 años. Y por último, el valor, o en este caso el capital, cuánto cuesta la casa que quiero comprar. En este caso la casa cuesta 500,000 pesos, ¿no? O sea, aquí vamos a seleccionar nosotros el valor de la casa. Entonces esos 3 parámetros, ¿sí?, se van agregando, esos 3 argumentos aquí a la función pago, que es una función netamente financiera, ¿sí? Ya los otros 2 pues no son tan necesarios, pero bueno, si recuerdan cuando vieron matemáticas financieras, pues es algo similar. Estas funciones para esto nos sirven, ¿no? Aquí por ejemplo BF es valor futuro, que se utiliza si yo quiero conocer cuál es el valor de un efectivo en el transcurso del tiempo, ¿no?, ya sea en un plazo, a una tasa, y bueno, eso lo manejamos en matemáticas financieras. Y aquí es para un tipo de dato que en este caso puede ser lógico, o puede ser para el comienzo, para el fin del periodo. Entonces estos dos no son argumentos necesarios. Los primeros 3 sí, incluso si pueden ver están subrayados con negrita, ¿sí?, porque estos sí son básicos para yo calcular la tasa, el número de pagos y el capital o el monto, ¿sí? Bueno, ya teniendo esos 3 valores le vamos a dar clic aquí en aceptar. Siempre esta función me va a devolver el valor en negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una erogación, es un gasto que yo estoy realizando, por lo tanto es un pago que tengo que hacer. Por lo tanto, entonces siempre esta función me va a regresar en negativo. Aquí hubo un detalle, ¿no? Ahorita les voy a explicar. Aquí me dice que yo tengo que pagar mensualmente 42,500 pesos. Es muy elevado. Aquí hubo un detalle. Vamos de nuevo a la función. Estamos en pago. Ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, la tasa está bien aquí. Bueno, aquí. Acuérdense que siempre que les dan un ejercicio de este tipo, donde manejamos tasa, capital y plazo, siempre que nos entregan la tasa de interés que se maneja, siempre nos entregan de manera anual. Por lo tanto, entonces aquí tengo que hacer una pequeña modificación, igual que lo hacían ustedes en matemáticas financieras. Aquí voy a dividir la tasa entre 12, ¿sí?, para que esta tasa anual pase de manera mensual y ya me haga correctamente el cálculo, me entregue el pago mensual que tengo que realizar. Tengo que dividir la tasa entre 12, ¿no?, en los 12 meses del año. Vamos ahora sí, clic. Ahora sí, dice que el pago que yo tengo que hacer en una casa que me cuesta 500,000 pesos a una tasa de 8.5% a un plazo de 20 años sería una cuota de 4,339 pesos. Ese sería mi pago, mi cuota mensual por esa casa, ¿no? Entonces para eso me sirve esta función financiera de pago. Es muy parecido a los cálculos que hacíamos en matemáticas financieras. Bueno, no la llevaron conmigo, pero con el maestro que la llevaron hacíamos estos tipos de cálculos, ¿no? Entonces esta función para eso nos va a servir. Ok, bueno, ya vimos una función extra. Ahora, supongamos que yo no puedo pagar los 4,339 pesos. Supongamos que a lo mejor yo puedo pagar solamente 3,500 pesos. Ese es mi tope, no puedo pagar más de esa cantidad, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar la función. Vamos a datos, a la pestaña datos, y vamos a tomar la herramienta de análisis y sí, o sea,
aquí ya me estoy planteando otro criterio. Y si le bajo la tasa, ¿cuánto me quedaría en los pagos? Y si subo el plazo, ¿sí? Entonces hay una serie de criterios que podemos cambiar para ajustar, en este caso, a lo que yo puedo pagar, en este caso a los 3.500 pesos, porque a lo mejor no puedo pagar 4.339, que es lo que me dio la función a 20 años, ¿no? Entonces nos vamos aquí a la función y hay tres opciones. Una es administrar escenarios, buscar objetivos o tabla de datos. Vámonos a la segunda opción, que es buscar objetivos. Menos 3.500 por el tope que maneja, bueno, por el valor negativo. Vamos a ver que si vamos a cambiar. Vamos a ver si así funciona. Ok, ahora sí ya. Entonces me dice que para yo poder pagar 3.500 pesos, ¿sí? Que es lo que mi tope máximo, a 20 años con ese capital, la tasa me debería de bajar a 5.7, estaba en 8.5, entonces la tasa debe de bajar a 5.7. De esa forma es como se ajustaría la cuota al tope que yo puedo pagar, ¿sí? Bajando o trabajando con la tasa. Supongamos que el precio pues no lo puedo negociar, ¿no? Con el banco o con la inmobiliaria. Solamente vamos a decir que ahorita vamos a trabajar con estos dos valores. Bueno, aquí me entrega una simulación y me dice que si está correcto de esa manera, como lo calculamos, bueno, le vamos a decir que si lo voy a aceptar, me lo deja ya, me lo modifica y me lo deja tal cual. Le vamos a dar cancelar para que me deje los valores anteriores, ahí está, me deja el valor anterior, 8.5, 240 y lo que debería de pagar, ¿no? 4.332. Vámonos de nuevo aquí a la herramienta análisis y sí, buscar objetivo. Nuevamente le defino la celda, es la cuota mensual a que quiero que se ajuste. ¿Qué valor? Aquí fíjense, muy importante, poner en negativo, porque como estoy trabajando con la función pago y la función pago siempre me va a regresar en negativo, entonces aquí el valor que nosotros vamos a manejar es negativo. Vieron que si lo puse positivo, por ahí no trabajó de manera adecuada, tuve que poner aquí el valor en negativo. Y aquí le voy a indicar qué celda quiero que cambie. Bueno, ahora ya no quiero que me cambie la tasa de interés, vamos a decir que quiero que me modifique el plazo. Ok, no puede negociar la tasa de interés, pero a lo mejor puedo negociar el plazo con el banco. Entonces, bueno, ya con esos parámetros le damos a aceptar. Ok, aquí ya lo ajustó. Dice que con ese capital o esa casa de 500,000 pesos a una tasa de 8.5, la forma en la cual me podría ajustar a los 3.500, que incluso quedó un poquito más arriba, sería a 6.013.62 plazos, que eso ya multiplicado por años pues son bastantitos años, ¿no? Entonces aquí lo que hizo fue modificarme el plazo. Entonces lo que hace esta herramienta es que automáticamente va tratando de ajustar dependiendo los parámetros que yo tenga y el tope que yo le indique, para ajustarme aquí a lo que yo le indique, cambiando los parámetros, en este caso la tasa o el plazo, ¿no? Entonces sería pues con este ejemplo tal vez nos queda un poquito más claro cómo se trabaja. Vamos a cancelar que no, para que me deje los valores anteriores. Cómo se trabaja con esta herramienta, el análisis y sí, podemos ver muchos otros ejemplos con esta herramienta. Ahorita solamente vimos buscar objetivo, falta ver administración de escenarios y falta ver cómo trabajar con una tabla de datos, pero bueno, eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, en resumen, ¿qué fue lo que vimos hoy? Pues vimos cómo consolidar, ¿no? Vimos cómo consolidar diferentes libros o diferentes archivos en un solo resumen o en un informe, que esto es bastante útil manejando bases de datos muy grandes o manejando diferentes archivos de base de datos, ¿no? Vimos la herramienta agrupar, que básicamente para lo único que me sirve pues es para tal cual agrupar por categorías algún archivo. En el caso que el archivo que manejamos pues era de los años, ¿sí?